de observación, más allá que es una realidad lo que está pasando, está nuestro amigo, el amigo de la casa, No, el sí, hombre de más pie, por prestigioso favor. de las ciencias políticas, el señor Raúl Timerman. Raúl, ¿cómo estás? Juan Cruz, Ana, ya te saludamos, nos presentamos, ya todo el mundo te conoce. Pero a ver, Alberto Fernández, ¿cambió el tono el de ayer? ¿Lo viste ayer, lo viste hoy? ¿Coincidís con nosotros? ¿Ayer estaba como medio enojado? ¿Hoy está más tranquilo? Yo te diría que más que enojado está recaliente Alberto Fernández. Pero tiene motivos para estarlo. Primero, Sí. escúchame, ¿durante cuánto tiempo salió él solo a abarcar el gobierno? Y había ministros, funcionarios que miraban el partido desde la platea, como si estuviera ocurriendo otra cosa. Bueno, finalmente bajó la orden, o salen a bancar al gobierno o se van. Pero ahí hubo Están bajo una orden, pero empezando a antes no. hacer. Y ahí, Raúl, pero antes te pregunto yo, quizás de no saber, pero te pregunto, antes no salían los funcionarios porque eran especuladores y decían no, que se quema Alberto solo, o porque Alberto también no los dejaba. Porque recordemos que, ¿te acordás? Me acuerdo el mensaje de texto que le mandó acá, que tiene el grupo de WhatsApp que nunca se negó, que Alberto Fernández en un momento cuando salió a hablar de Cafiero y salió algún paro, él se metió y dijo, acá está la junta de boludo, una cosa así, le dijo el presidente de la Nación, que lo había contado. Dígalo suavemente. Dígalo suavemente, y es más, a mí me lo confirmaron que fue así, porque él se había enojado con un par de funcionarios que habían salido a hablar, entonces nadie hablaba. ¿Vos crees, Raúl, que no hablaban de especuladores o no hablaban porque también Alberto no los dejaba? No, yo creo que no hablaban, no es una especulación, es no hablar por temor y no hablar por falta de coraje, porque para hablar hay que tener coraje. Efectivamente, vos salís a hablar, te podés equivocar, podés contradecirte en algo, pero no puede ser que solo lo haga el presidente. Hay más de 20 ministros. ¿Para qué quiere tantos ministros? Si ni siquiera son capaces de salir a hablar. Bueno, pero, el domingo con el escrache a Lorenzetti salieron 4 ministros a hablar. Ya cambió la cosa, ahora están saliendo. Bien. Ahora están dando la cara. Pero Raúl, no es ese el único motivo. Hay varios motivos por lo que... También es verdad que Alberto Fernández, cuando empezó el tema de la pandemia, le abrió el juego totalmente a la oposición, le tendió la mano, le dijo trabajemos juntos, tratemos de salir adelante. Y la oposición empezó yendo por ese camino y después poco a poco, cuando las cosas se fueron complicando, se fueron abriendo. Y efectivamente aquellos que parecían tan tolerantes, tan amigables, tan palomas, resultaron que se los comieron los halcones. Sí, ahora Raúl, entonces eso, con lo que marcabas recién, ¿no? De bueno, empezaron a salir los ministros y las ministras a hablar. Ahora no debería haber marcha atrás, ¿no? Que siga avanzando esto. El otro día escuchábamos a la ministra de Justicia de la Nación. Se empezó a abrir este frente que solo lo batallaba o daba la batalla Alberto Fernández, por lo menos hasta ahora. Sí, por supuesto. Digamos, les dijo salgan a la cancha, salgan a bancar las acciones de gobierno del cual ustedes forman parte y las acciones de gobierno que ustedes proponen y ejecuten. Sí, no hay marcha atrás con eso. No hay marcha atrás. Raúl. Ahora es un poco indignante, digamos, el rol de algunos sectores de la oposición, muy antidemocráticamente y aparte con un juego muy especulativo y muy ruin. Empezando por Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, digamos, el grupo más de derecha de la oposición y que finalmente termina arrastrando a gente como Horacio Rodríguez Larreta, que venía muy bien y de pronto, bueno. Timerman, le pregunto, ¿a qué se refiere con el juego ruin que tiene la oposición, con estas figuras que están representando a Juntos por el Cambio? Bueno, por ejemplo, el hecho de oponerse y hacer todo el juego posible de oposición a una medida que es totalmente legal y constitucional, como es la que tomó respecto a los 3 jueces, y ir a hacerle un escrache a Lorenzetti, que Lorenzetti ni siquiera es presidente de la Corte. Digamos, el presidente de la Corte... no sé si dio a conocer la Corte si acepta o no acepta no todavía el tratamiento de Persaltum. No todavía.
Le quería Todavía preguntar no. sobre eso, Raúl, hablando de el tema de la justicia, el tema sanitario de la pandemia, el tema del dólar y el cepo. ¿No tiene Alberto Fernández demasiados frentes abiertos y encima peligrosos? También porque no sabemos cómo pueden terminar ninguno de ellos. Y bueno, ahora estamos esperando que la Corte decida sobre el traslado de los jueces, que puede generar un nuevo enfrentamiento, una escalada con la oposición. ¿No cree que tiene muchos frentes abiertos? Al principio la Sí. Corte lo que decide es si lo toma o no lo toma, Sí, no bueno, toma la lo que- decisión de No, obviamente, pero lo que decida puede llegar a escalar aún más Sí, por otro el lado, la enfrentamiento. Cámara ya nombró a la jueza, digamos, ya se hizo el sorteo de la tercera jueza. Tiene demasiados frentes abiertos. Sí, el país tiene frentes abiertos. El país está tratando de salir de una crisis económica financiera en que lo encontraron y una pandemia que le cayó encima y que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Ahora sí es verdad que para la pandemia el gobierno actuó prematuramente tomando las precauciones necesarias para que todo aquel, lo escuchaba recién Alberto Fernández, efectivamente todo aquel que tenga un problema por el cual tenga que ser hospitalizado tenga las condiciones necesarias para hacerlo. Pero la verdad que hay algunas jurisdicciones que actuaron con mucha más responsabilidad que otras. Hay jurisdicciones que realmente se ocuparon del tema, hicieron la cantidad de test suficiente, hicieron el rastreo de los contactos, hicieron el aislamiento de los positivos. Y yo te voy a dar un ejemplo. Vos fijate que el índice de positividad en general en el país es del orden del 50%. Es decir, se hacen 25.000 test y dan 12.000 positivos todos los días. Sí. La Organización Mundial de la Salud recomienda que por encima del 10% de positividad se están haciendo pocos test. A nosotros nos da el 50%. O sea, estamos haciendo muy pocos test. Ahora, toma el caso de Formosa, que tiene controlado el sistema, que es una comunidad organizada. El índice de positividad no llega al 1%. Es decir, cada 100 test que hacen, encuentran uno positivo. A ese positivo buscan los contactos, lo aíslan a él, aíslan a los contactos. Es decir, dan la lucha, no dejan que la pandemia avance. Bueno, hay otras jurisdicciones que han dejado, el caso de Mendoza, el caso de Jujuy, el caso de Tucumán, han dejado que la pandemia avance. Raúl. Y bueno, y la pandemia hizo estragos. Y eso no es responsabilidad del gobierno central. Sí, Están Raúl. los gobiernos provinciales y están las intendencias. Hay muchas intendencias que tomaron los recaudos suficientes. Raúl, lo cambio un poquitito al dólar porque hoy es un día caliente para el dólar. Hace un ratito fue primicia de BAE Negocios. El gobierno puso más restricciones, por ejemplo, a los que cobran, a los empleados que cobran el ATP, el beneficio que da el gobierno a las empresas. ¿Usted no cree que además de las restricciones que está poniendo el gobierno al dólar, en paralelo no debería ofrecer alternativas para que la gente que no pueda comprar el dólar ahorro, a ver, si le sobran algunos pesos, ¿en dónde los puede poner? Sí, seguramente sí. Hay un tema cultural en la Argentina con el dólar. Pensá que en la década del 50, la primera vez que se disparó el dólar, Perón era presidente y dijo, ¿pero acaso quién de ustedes ha visto un dólar? Es verdad. Bueno, a partir de ese momento hasta ahora, creo que todos los argentinos han visto dólares, digamos. Y bueno, es una economía que vive en dólares, al revés de la economía brasilera. Digamos que no vive en dólares, la economía argentina vive en dólares y es por falta de moneda. No hay moneda en la Argentina. Sí, Raúl, Sí, el perdón. gobierno Sí, tiene que encarar ese tema, seguramente lo tiene que encarar. Pero que es como vos decís, tenés la pandemia, tenés el dólar, tenés el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tenés la Suprema Corte, tenés los jueces, tenés un montón de temas, tenés que poner en marcha el país. Las tomas. Tenés En el presupuesto medio no nos del olvidemos, año mira, próximo. vos fíjate Raúl que estás tirando todos los temas y yo recién ayer cuando terminamos el programa dije parece que lo del diputado de Salta fue el mes pasado y fue el viernes nada más. Encima le aparece eso al gobierno, Raúl. No Pero solo sí, ministros, pero- no solo pero ministros la que no verdad hablan, sino que- miembros del oficialismo que hacen cualquier cosa.
O no hacen. o no hacen. Ese diputado, si no llega a pasar ese hecho, nunca nos hubiéramos enterado Exacto. que Ameri existe ni quién era Ameri. Sí. Sí. Termina Digamos. siendo más sano, ¿no? Determinadas situaciones como... Saber como quién esta- es. Bueno, ¿por qué no Exacto. nos planteamos cambiar el sistema electoral y eliminar la lista sábana? ¿Por qué no lo usamos positivamente? Claro, Si pasó repensarnos. esto. Sí, repensarnos sobre todo para el 2021, ¿no? Pero totalmente. ¿Llegamos? Pero para reformar el sistema electoral y eliminar la lista sábano. Se puede hacer, en Santa Fe lo hacen. Sí. Digamos, es algo perfectamente posible. ¿Por qué ¿Es no? viable, Raúl, de acá a las próximas elecciones de medio término del año que viene? No, ya no, de las próximas elecciones no se puede cambiar nada. Digamos, esto es una reforma del sistema que requiere estudio y requiere una ley. O sea, tiene que pasar por el Congreso. O algún examen de va a ser idoneidad, ¿no? fácil. Pero por lo menos discutámoslo. Está el tema, se volvió a plantear el tema del aborto en esta situación de pandemia, que se convierte en un problema serio. Es otro problema. Sí, un problema de salud. Bueno, tenemos el problema de los chicos, las clases, las escuelas. ¿Qué hacemos con eso? Claro. Bueno, que ninguno de Bueno, el nosotros tema de la- quisiera hay, gobernar. hay un tema muy central que te quiero preguntar con el tema de las clases, ya que lo traes a colación, Raúl. Recién vos hiciste muy bien el punteo sobre la responsabilidad de las administraciones provinciales, la responsabilidad de las administraciones comunales con respecto al mantenimiento de la pandemia. Ahora, ¿cuánto hay de responsabilidad, por ejemplo, de aquellas provincias y el gobierno nacional también a través de educación que no aceptan, que por ejemplo no tiene Formosa? ¿Qué le faltaría, ya que daste el ejemplo con Formosa, qué le faltaría a Formosa para poder volver a las clases? Nada. Pero Formosa volvió a las clases. Ahí está, bueno, ahí está. Todas yo lo las sabía. zonas rurales, Sí, perdón, sí, todas las zonas rurales donde no hay coronavirus sí. volvieron a las clases. Se Entonces- volvieron a las clases presenciales. Entonces, claro, ya orgánicamente. pero hay no gobernadores todos los que no días, quieren no volver. todos los días, pero excepto en las ciudades, en las zonas rurales volvieron a las clases. Y está lleno de intendencias. Hay como 2.500 intendencias en la República Argentina. Sí, Está lleno de intendencias donde no hay coronavirus, no hay un solo caso. claro. Y ahí tiene que haber clases. Ahí no tiene sentido que no haya. No Sí. tiene sentido que todos hagan lo mismo cuando las condiciones locales en cada lugar son diferentes. Sí, detalle, Entonces hay que sí. adaptarse. Sí, detalle, digo, por si hay docentes, ¿no? Del otro lado viéndonos, digo, las clases se están dando y están teniendo más trabajo que antes los y las docentes, digo, aclaremos, Me es refiero una a las clases sutileza. presenciales. Por supuesto, sí, pero lo aclaramos, digo, porque parece una sutileza, pero digo, están trabajando duro y parejo los y las docentes en toda la Argentina de manera virtual. Sí, Fede. Sí, Raúl, recién habló de las elecciones del año que viene. Falta un año, falta un montón, pero ya están todos en modo campaña. ¿Coincide conmigo? La oposición no está. Lamentablemente. Y Lamentablemente también está- parte del gobierno ya está pensando claramente en la elección del año que viene. Seguramente. A la Argentina le iría mejor si por lo menos durante este año nadie pensara en las elecciones del año que viene. Pero ya está sucediendo. Al país le iría mejor y a los argentinos también. Si hubiera un trabajo conjunto para poner en marcha la República Argentina después de este desastre que hemos vivido. Pero bueno, si empezamos a pensar en las elecciones y a especular, y están los grupos que tiran para un lado y tiran para el otro, y el tema es, si se empieza a perder colaboración hacia el gobierno por la especulación de la oposición respecto al resultado electoral, tenemos un problema serio, no vamos a salir nunca adelante. Si esto continúa así, nunca vamos a salir adelante, por más que haya gente con buena voluntad y con deseo de salir adelante. Raúl. Hay demasiada gente que traba. Raúl, en los últimos días Javier Milei dijo que se iba a involucrar en política. ¿Esto puede llegar a cambiar, a mover la aguja en las elecciones del año próximo? No creo que alcance a mover la aguja. ¿No? No sé a qué aguja te referís. No, a la Pero aguja, no, a la aguja de los seguramente- liberales. Digo, hay como una corriente liberal que se quiere presentar como tercera alternativa. Sí, pero yo creo que se está gestando una corriente liberal mucho más seria que esa, que es la que está tratando de nuclear López Murphy.
Y es mucha más seria, es una derecha conservadora liberal seria. Que quiere trabajadora, incorporarse a Juntos con por el programa. Cambio, o al Sí, revés, incluso. Juntos por el Cambio quiere incorporarlo, ¿no? Y sí, bueno, porque necesita gente que trabaje Juntos por el Cambio. Y López Murphy es un trabajador. Claro, ahora Raúl, en ese marco... Pero pará, lo de sí. Juntos por el Cambio son vagos, entonces, Raúl. Bueno, un poco, digamos. Muy trabajadores no son. Muy trabajadores no son. Es cierto. No, alguien, incluso creo que al expresidente, Sí. alguien le puso domador de reposeras. A ver, Es gracioso. ¿por No qué? es respetuoso, pero es gracioso. Bueno, Néstor Kirchner un día dijo Sí. que vivía de Franco, ¿no? Ahora, Sí, eso por el padre. sí, pero teniendo en cuenta... Néstor Kirchner dijo una frase muy importante para la política argentina y muchos de sus seguidores deberían recordarla, porque era una de las frases preferidas de Néstor Kirchner. La política no es un club de amigos. Claro. Bueno, y él era el que lo conocía y sabía, él era una persona que no negaba estar todos los días de campaña. Él decía que un político estaba todos los días de campaña. Y él, en el momento, en el ambiente que mejor se movía, era cuando Néstor Kirchner estaba de campaña. Pero él estaba gestionando todos los días. Él apenas fue elegido presidente, a los 2, 3 días había un conflicto docente en Entre Ríos, lo subió a Filmus al avión, fue y resolvió el conflicto docente en Entre Ríos. Tenía esa cosa ejecutiva de ir a enfrentar los conflictos y resolverlos. Sí, Raúl, Yo creo que de los gobiernos que yo recuerdo, desde el punto de vista de gestión, el de Néstor Kirchner fue el mejor. y hablo ahora, desde... sí. Y ahora llevándote, pero a otro expresidente y volviendo un poco al tema que planteaba o que abrió el debate Fioravanti, acá nuestro compañero. Los Zooms que está coordinando, se puede decir, liderando Mauricio Macri, ¿les sirven a ellos para algo realmente? ¿Cumplen el propósito con el que lo arman? ¿A qué cosa te referís? Las reuniones por Zoom, que por ejemplo tuvieron los últimos lunes, Juntos por el Cambio, digo, a ellos como oposición, ¿les sirve para algo lo que se gesta ahí y quizás se aplica al otro día con algún comunicado? Y hablando de estos palos en las ruedas, ¿no? que veníamos mencionando, digo, ¿les sirve a ellos? ¿Generan el impacto que quieren generar? No, yo creo que básicamente ese tipo de reuniones la hacen para tratar de llegar a acuerdos parciales entre ellos, digamos. Hay muchas divergencias. Por supuesto que como oposición, Sí. llegado el momento, se van a poner de acuerdo. Yo creo que Mauricio Macri trata de forzar mantener un liderazgo que no está reconocido por todos los sectores de Juntos por el Cambio. En particular no está reconocido por la persona que mejor imagen tiene en la política argentina, que es Horacio Rodríguez Larreta. No le reconoce el liderazgo a Mauricio Macri. Y por supuesto los radicales tampoco le reconocen el liderazgo a Mauricio Macri. Es más, hay radicales trabajando para Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente. Yo no creo que los radicales presenten candidatos en las pasos presidenciales. Bien, Raúl, como siempre, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas muy buenas No, tardes. al contrario, gracias a ustedes, mucho éxito. Adiós. Información de último momento. La Corte Suprema aceptó el recurso de Per Saltum. Fede Águila finalmente